El análisis que vamos a hacer es relacionado precisamente con algo que implica a la percepción misma en la manera en que nos relacionamos con el mundo y que está presente claramente en la forma en que compone sus cuadros, digámoslo así, este director Wes Anderson. Y esto tiene que ver con lo que llamamos la teoría de la Gestalt o de la Gestalt, que se puede utilizar en términos de terapia, la terapia de la Gestalt o de la Gestalt, una línea que se formó fundamentalmente en Alemania y se popularizó gracias al filtro que pasa cuando atraviesa los Estados Unidos, pero además hay una parte que tiene que ver con la teoría de la Gestalt, en tanto teoría de la percepción, o sea, la manera en que percibimos el mundo. Pero en tanto que es una teoría de la percepción, también es una base fundamental, dado que tiene que ver con la percepción, con la manera en que nos relacionamos y captamos el mundo visualmente, pero no solo visualmente, solo que en este caso vamos a hablar de la mirada fundamentalmente. Dado que es una teoría de la percepción, es también una estrategia, digámoslo así, son unos principios o bases a tener en cuenta fundamentales para crear imágenes que van a ser percibidas. Pues por supuesto, si la teoría de la Gestalt lo que estudia es la percepción, nos va a dar también pistas, recursos y estrategias para lo que tiene que ver con configurar imágenes para la percepción humana. Cómo se relaciona y cómo se ve presente esto de manera increíble y fantástica en la cinematografía de Wes Anderson es lo que vamos a comentar a continuación. Habíamos hablado también del principio de cierre, que es la tendencia que tenemos a percibir formas completas. Tiene que ver con la experiencia que tenemos de la forma, porque si no conocemos el triángulo, pues no percibimos un triángulo, así nos pongan tres círculos o tres puntos, o un círculo que esté medio abierto, no lo cerramos si no conocemos el círculo. Entonces, es la tendencia que tenemos a cerrar las formas que se nos dan solamente sugeridas, solamente porque tenemos la experiencia de la figura ya implícita en nuestro conocimiento. Entonces, veíamos el ejemplo de la fotografía cinematográfica en la escena de Crónica Francesa y vemos acá el ejemplo que les decía, tres personajes cierran un triángulo. Aquí también hay un cierre en este de Masaccio, porque esta figura lanza unas líneas que permite cerrar con las otras figuras como vértices y nos hace dibujar un triángulo. Y también aquí tenemos el triángulo, insisto, el número 3, que es muy importante en términos de la Santísima Trinidad. Volvamos a mirar la imagen para que la recordemos. Ahí la tenemos, vean la relación, entonces el triángulo, las tres cabezas, la figura central, vean aquí casi que hay una cruz. Este es un elemento muy curioso porque prácticamente sí hay un guiño, una asociación que uno puede hacer con representaciones religiosas clásicas renacentistas. Aquí está la cruz, la figura que es como la figura principal, el dueño del espacio, la figura divina, el Dios Padre, en fin. El que tiene el orden, siempre en las simetrías, en las composiciones simétricas, la figura del centro va a tener una relación de poder en relación a las figuras que la rodean. Y esto aquí es muy claro, compositivamente ya se reafirma este concepto. Y el triángulo, tal como vimos en la composición anterior y que es básico, insisto, de la composición renacentista, ahí está el triángulo, cerrado perfectamente y que vuelve y ratifica la relación entre la composición cinematográfica que aquí se usa y las composiciones tradicionales, incluso clásicas, de la pintura y de todo el aspecto visual. Pero también hablábamos del principio de dirección o dirección común y se explica en tanto que ante un conjunto de elementos percibimos como un todo aquellos que se desplazan a la vez en la misma dirección. Entonces se entiende que los personajes, las figuras que llevan una misma dirección tienen como una complicidad entre ellos, digámoslo así. Quiere decir entonces que son los personajes que se relacionan o que tienen algún tipo de asociación, o que son los personajes que tienen que ver con la tierra o con el cielo. Hay una agrupación por dirección, entonces ya aquí no es relaciones que establecen por similitud, sino por la direccionalidad. Lo vemos acá claramente en las direcciones. Miren acá que hay una línea clarísima de dirección dada por los rostros y las miradas que confluye en este punto focal importante que está acá, donde se unen los rostros. Muy importante. Y miren cómo la dirección de este personaje está en contravía, o sea, es una dirección distinta. Quiere decir que este personaje no pertenece a la misma complicidad de estos personajes, sino que va a establecer una diferencia. En este caso también las direcciones de rostros y de miradas, menos este personaje que está en la dirección en términos del punto de su cabeza, pero no de la mirada, pero las direcciones coinciden y nos llevan a un punto focal importante que es este personaje que está acá, por supuesto,
el niño Dios. Y esto, como vemos, es importantísimo en las composiciones cinematográficas de este director. Claramente un ejemplo fundamental de dirección es la pieza de La Última Cena, donde todas las relaciones que se establecen de complicidad, de un poco diálogo, de esta cuestión incluso de planes, de misterios y demás, están dadas por las relaciones de dirección que dejan a Cristo un poco en soledad y que establecen agrupaciones y direcciones. Aquí en esta pieza hay simetría, van a encontrar varias fotos cinematográficas de Wes Anderson que son prácticamente relacionadas con este tipo de composición. Ya saben, un fondo atrás donde hay generalmente un tríptico o construcciones que van a establecer un eje central, ya sea una puerta, un mueble, en fin. Y por acá tenemos entonces agrupaciones, cosa que pasa mucho donde hay un personaje central y personajes que tienen situaciones entre sí. Ahorita vamos a ver quizás algunos ejemplos. Es importante acá entonces los principios de simetría, dirección, miren las líneas que se crean de dirección y de relaciones entre los personajes, y proximidad, que es otro principio que también vamos a entrar ahorita, y es que se establecen relaciones por proximidad entre personajes que establecen una especie de grupo entre sí y que esa proximidad crea como una relación también conceptual de interacción entre esos personajes y los pone a distancia de otros. Entonces eso crea también una situación casi que dramática o narrativa en la imagen. Esta imagen es muy interesante porque viene la escena donde este personaje de este pintor, insisto, enigmático, extraño, que parece desequilibrado, hace algo porque se le encarga, ya hay toda una ganancia en torno a él y necesita hacer una muestra, o más bien las demás personas que están haciendo mercado con él requieren la muestra. Entonces la muestra que él hace es un fresco, y aquí hay otra relación interesante porque es que el fresco es justamente la técnica que utilizaría Da Vinci para piezas justamente como La Última Cena. Es una técnica tradicional renacentista muy compleja de manejar porque implica que la pintura y la mezcla misma que va a quedar solidificada en la pared se hacen al tiempo. Se llama fresco justamente porque esta arcilla, esta masilla, esta especie de cemento que es más bien como un yeso que va a hacer la pared misma está fresca, de manera que se trabaja mezclando la pintura con esta mezcla que va a hacer la pared en sí, o va a terminar siendo la pared sólida. Por tanto, es una técnica que se trabaja con velocidad, con rapidez. Tiene que hacerse mientras está fresco porque va a secar junta la mezcla de la pared ya con las texturas con el pigmento de la pintura. Ambas van a secar juntos. Curiosamente entonces, aquí hay otro guiño a la técnica tradicional casi que renacentista y a la concepción también renacentista de la pintura, posiblemente a Leonardo da Vinci y otros artistas que pusieron en práctica esta técnica del fresco. Pero además lo curioso es que este personaje, que insisto, parece que trabajar algo expresionista, va a ubicar sus piezas de una forma ordenada en el mismo formato rectangular. El rectángulo es un formato muy importante en el Renacimiento y en la composición clásica, y en esta imagen que vemos acá, en esta toma que vemos acá, curiosamente, aunque son más de 3 piezas, se busca la forma, la manera, se logra que se vea como un tríptico prácticamente. Entonces tenemos la pieza central acá en el centro y tenemos 2 piezas laterales, y justamente la figura de esta mujer muy importante en la historia, esta guardia, queda en el centro de la pieza. Que además lo curioso es que aquí hay otro guiño interesante porque ella es la modelo que le da inspiración al pintor. Su cuerpo nunca se representa de forma, digámoslo, realista, pero aquí ella, al ubicarse en el centro, da cuenta de que es el eje de inspiración y de observación de esta creación, que su cuerpo de alguna forma está ahí, aunque no se vea directamente, no se vea, digamos, miméticamente. Ahora bien, hay otro principio acá, tenemos simetría, lógicamente, aquí lo ven claramente, simetría, ya lo habíamos hablado, pero vemos también muy interesante y muy importante la relación con figura-fondo. ¿Por qué? Porque la figura, que es ella y que de hecho está en un plano anterior, está en un primer plano con respecto al fresco, al mural, está oscura, y en cambio el mural sobresale, de forma que hay una ambigüedad entre figura y fondo, donde prácticamente la figura es el fondo porque se desplaza hacia atrás, es una silueta, y el fondo es figura. Pero vamos a ver entonces cuál es la estrategia que utiliza el director para después cambiar la relación y traer a la figura de ella
como realmente un primer plano. Y justamente la estrategia que utiliza es dar una luz focal sobre ella y ponerla al mismo nivel de la luz que está detrás. Aquí ella toma entonces posesión, es la figura relevante de esta imagen pictórica. Una cosa, insisto, muy importante es que comparemos la relación de la Última Cena con esta composición de los frescos. Si vean el fondo de la Última Cena, vean cómo se parece a esta composición. Bien, Paolo Uccello afirma esta relación de la direccionalidad a través de lanzas, a través de armas. Entonces son como las líneas mismas compositivas que dan dirección, pero que en este caso se quedan marcadas y se reafirman por objetos que no quedan solamente en el apunte, en el boceto, en la estructura básica de la composición que después se descarta, sino que se quedan marcadas y se justifican gracias a estas lanzas, y que va a implicar entonces, como ven, una relación de contraposición entre una banda y la otra, o entre un grupo y el otro. Y aquí las armas son importantes para ratificar esta direccionalidad. Miren esto ahora en relación a la imagen que les voy a compartir ahora mismo. Miren esta relación ahora con esto y la imagen que ahora mismo les voy a compartir. Y aquí tienen clarísima la relación. Aquí está prácticamente esa imagen de Paolo Uccello, cosa que se usaba muchísimo en la pintura, y es la direccionalidad a partir de armas, brazos y demás. Entonces tenemos acá un lado digamos, del enfrentamiento, el lado de la policía. Esta es una escena nuevamente de French Dispatch, de la crónica francesa, y cómo establece un bando que va dirigido, atacando hacia otro lado. Y entonces miren acá las líneas de dirección, es un tema puramente de dirección, casi que pictórico, donde las armas y los brazos van a marcar esa direccionalidad. Lo vemos también acá, ya miren incluso con la ráfaga, con el disparo, cómo se confirma esa línea de dirección, esa direccionalidad. Acá del otro lado tenemos entonces la otra banda del otro lado, y miren toda la direccionalidad, es un asunto de dirección increíble. Todas las líneas de dirección, brazos, cuerpo, mirada, manos y demás. Y el contraste tan interesante con esta figura que está aquí parada, casi que observando con su cigarro, y que rompe esa direccionalidad. Recuerden lo que vimos en las imágenes de pinturas, donde hay unos personajes que por dirección, digamos que tienen una asociación y tienen un único punto focal, y hay un personaje entonces que va a contrastar con esa direccionalidad. También está el tema de las direcciones en términos de la perspectiva de la construcción, que también aquí es muy importante. Esta escena es fundamental para el principio de dirección, muy importante para la dirección. Tenemos la direccionalidad de estas líneas del puente que están en perspectiva, en contraposición con la frontalidad del edificio. Pero además miren que, como mismo pasaba con Paolo Uccello, la vara de este personaje nos traza una línea que va a coincidir, o que nos lleva como punto de atención al cuerpo que está en el agua. Y lo mismo la mirada de quien está aquí arriba. Si este personaje no estuviera acá, ya todo cambiaría, sería una sola dirección. Sin embargo, aquí tenemos una triangulación. El triángulo, recuerden que es elemento compositivo fundamental en el Renacimiento, y hay una línea de mirada acá, una línea de dirección acá, que nos lleva al punto focal fundamental, que es la situación que está narrando esta escena, y es el cuerpo que está en el agua. Entremos acá a otro principio fundamental, que es el de figura-fondo, y que implica precisamente esa necesidad de establecer énfasis en algunas figuras en contraposición, en contraste con el fondo. Principio fundamental de la teoría de la Gestalt o de la Gestalt. En este caso tenemos entonces esta figura que está acá, que va a resaltar, que además va a mirar hacia el frente, que tiene una coloración distinta y que establece un contraste figura-fondo. Es un principio muy importante en el caso de esta cinematografía, de este director, que lo utiliza a veces para evidenciarlo o para hacer relaciones de juego que nos llevan el fondo adelante o la figura al fondo, utilizando contrastes, otro principio que ya saben importante, el contraste, cromáticos, de siluetas, de definición de figura y demás. Aquí también tenemos, por supuesto, dirección y relaciones de equilibrio. En cuanto a la composición, más que simétrica, se va a la proporción áurea, que como les decía es una espiral que ubica el foco fundamental a un lado de la composición. En este caso tenemos una complicidad de varios principios. Sigue la simetría y sigue este personaje que, insisto, es el personaje que rige, es el dueño del espacio y que va a estar siempre en la línea simétrica, esencial. Dirección, en términos también de las líneas de dirección, ya sea del estante. Miren que muy a propósito el estante está lleno de líneas, al tiempo que también hay líneas del otro lado. Es un espacio bastante abierrado que va a implicar líneas, muchas direcciones, ¿sí?
Y cierre porque vuelve el triángulo. Miren cuántas veces hemos visto ya el triángulo en esta cinematografía. Y la relación figura-fondo es importante porque tenemos entonces acá este espacio que está más iluminado, que por planos estaría mucho más atrás o estaría incluso un espacio posterior al fondo, digamos así, sería fondo, pero la iluminación nos lo trae adelante. En cambio, quienes están adelante están en oscuridad. Eso implica unos focos visuales importantes, pero además aquí tenemos entonces la relación de proximidad y la noción de microescena. Vamos a ver ahorita un ejemplo en el caso de un pintor como el Bosco, donde la proximidad, otro principio importante en la cinematografía y en lo que estamos hablando, la proximidad va a implicar relaciones, digámoslo así, de escenas que al tiempo que están separadas van a conjugar una relación entre sí. Pero parecería que, por ejemplo, una imagen como esta es como una conjunción de situaciones y de espacios distintos que estarían como coexistiendo. Miren que de hecho es importante el asunto de que cada personaje está en un espacio distinto, sobre todo este encuadre de acá es muy importante, parece un cuadro diferente, y eso se ratifica o se reafirma porque no tienen relación visual entre ellos, sino que cada quien está concentrado en un objeto, un elemento. Entonces se separan y hay una proximidad, en tanto que se quiebra la proximidad. O sea, aquí la proximidad está dada justamente por su relación paradójica o contrastante, porque se niega la proximidad. Y se crean entonces situaciones y cuadros de situación diferentes donde sentimos que hay como espacios que podrían separarse pero que están cohabitando. Pasa mucho en varias de las composiciones donde hay una ventana en la que pasa algo, hay una puerta que nos permite ver otra situación, entonces como que conviven diferentes situaciones. Esto pasa mucho en las composiciones de Wes Anderson, donde situaciones que no están relacionadas conviven entre sí de manera simultánea. La proximidad como principio implica que los elementos que se encuentran cercanos en el espacio y el tiempo tienden a ser agrupados perceptualmente, y en ese sentido nos permite crear diferentes escenas que, como decíamos, parecen separadas pero coexisten de manera simultánea. Miren acá la relación con el Bosco, cómo hay diferentes escenas que tendrían su autonomía al tiempo que configuran un todo en términos de coexistencia. Y eso es muy curioso, muy coherente con estas configuraciones que nos propone este director. Esta imagen es muy interesante y también muy propia del sello de este director. Aquí tenemos también figura a fondo, por la relación de las figuras con lo que están mirando. Tenemos también entonces que la simetría está dada por los elementos que están acá, el texto nuevamente y este texto que está acá, y vemos la manera en que está organizada compositivamente. Está organizado este tablero con esta cantidad de papelillos, papeles, anuncios, textos y demás. Es muy curioso porque muchas veces siento que Wes Anderson lo que hace es componer en el espacio como si se compusiera una pieza abstracta o una pieza visual o una pintura o un dibujo o una arquitectura, pero plana, bidimensional, que nos permite entonces establecer también las mismas relaciones que se hacen con el espacio, pero acá en un plano. Entonces es esa obsesión de las personas, que tenemos las personas, por organizar un espacio, por poner papelitos en orden y demás. Y esto está muy bien pensado, muy estructurado. Quería poner este ejemplo muy importante porque la composición se ratifica no tanto con los personajes, o no solamente con los personajes, sino también con los elementos compositivos de un espacio. Vamos a ver ahorita varios ejemplos de estas cuadrículas en el espacio mismo. Y aquí los personajes se ubican en la proporción áurea, insisto, que es a un lado de la composición que coincide con una espiral. Aquí tenemos también varios principios, sobre todo dirección, simetría, y bueno, la vemos claramente la dirección por las líneas que van a la perspectiva, que se van hacia atrás. La simetría porque hay un centro que es la puerta, aunque los ángulos no estén exactamente simétricos, pero compensa mucho la relación con el personaje que está aquí ubicado. Entonces también varios principios acá, sobre todo diría yo dirección. En esta escena tenemos nuevamente una composición de proporción áurea, donde la figura está ubicada, insisto, a un lado que coincidiría con el centro de una espiral que se trazaría a partir de la dispersión de cuadros, digamos. Bueno, aquí les vuelvo a compartir el video sobre proporción áurea. Figura a fondo, la relación y contraste entre las figuras que están adelante y el fondo, aunque se juega con la paradoja de que las figuras en primer plano están más oscuras que el fondo. Y bueno, todo lo que hablamos también aquí lo ven, dirección y demás. Muy interesante esta composición, es una de las escenas que más me llama la atención. Y aquí la figura a fondo es muy importante. Vean cómo están los cuadros y dan información a partir de, bueno, a quién corresponde esta oficina. Y tenemos acá entonces que las figuras que están detrás
O sea, son fondo, al tiempo son figura. Aquí lo que es un juego ambiguo con la relación figura-fondo a través de las sombras y de las siluetas, muy propio del teatro de sombras oriental, que jugaba con esta cuestión de que no vemos a la figura porque está detrás, al tiempo que la sombra nos permite que pasen adelante y que se relacione en esa ambigüedad la figura y el fondo. Y bien, sí, comprobado. Wes Anderson es prácticamente un artista visual de la cinematografía. Es un artista que ha puesto en práctica y uno puede estudiar todos los elementos visuales compositivos de configuración, de esos principios básicos de cómo entender la imagen a través de su obra cinematográfica. Les espero en los próximos videos.